Hola a todos, y gracias por estar aquí leyendo esta historia. Antes de comenzar el nuevo capítulo, quería tomar un momento para responder algunas dudas que han surgido, sin hacer demasiados spoilers, claro. Todo esto ha sido trabajado con cuidado, especialmente después de analizar algunos elementos del final de Tate no Yusa, así que espero que disfruten las explicaciones. 1. ¿Por qué le pasó eso a Tiffany? Fue el resultado de 3 factores que se combinaron de forma fatal. Primero, Tiffany ya portaba un núcleo de dragón desde hace tiempo. Este núcleo la afectaba lentamente, alterando su cuerpo y mente. No obstante, mientras lo mantuviera bajo control, podía seguir siendo ella misma. Segundo, los experimentos de Kyo sobre ella. Al inyectarle fragmentos de energía espiritual de la tortuga, y otras sustancias provenientes de sus investigaciones prohibidas, el equilibrio del núcleo colapsó. Y tercero, su cuerpo, ya alterado por el núcleo, no soportó la sobrecarga. El proceso de transformación se aceleró monstruosamente, y su humanidad comenzó a desvanecerse. Lo que Carlos enfrentó, ya no era Tiffany. 2. ¿De dónde salió el cadáver? Este punto se viene construyendo desde hace varios capítulos. La razón por la que Marty y Kyo atacaron Faupre no fue al azar. Quiero dejar claro que, aunque esta historia gira en torno a ciertos protagonistas, el enfoque no está en hacer que uno brille a costa de los demás. Cada héroe tiene su importancia y su especialidad. Si yo hubiera hecho que la amenaza solo estuviera diseñada para uno de ellos, habría roto con la lógica y el respeto que tengo por el desarrollo de los otros personajes. Todos están involucrados por una razón narrativa válida. 3. ¿La katana de Tiffany es un arma vasalla o solo una copia? Es auténtica. Es una de las armas vasallas reales. Recuerden que entre el mundo de Glass y el mundo de Raptalia hay una diferencia de tiempo significativa. En el mundo de Glass pueden pasar meses, mientras que en el mundo original apenas transcurren unos días. Esta diferencia de tiempo me permite justificar cómo ciertas cosas suceden con tanta rapidez o lentitud, como el despertar de las armas. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos con el nuevo capítulo. Temporada 2, capítulo 18. ¿Qué carajos acaba de pasar? El rugido de la montaña aún no se apagaba, como si la tierra misma quisiera advertirme de que esto no había terminado. Carlos y Tiffany estaban en medio de una batalla que podía considerarse una danza infernal entre dos fuerzas destinadas a destruirse. Pero Carlos lo sabía. Lo que tenía enfrente ya no era Tiffany. Sus ojos vacíos, su sonrisa torcida, la forma en que su cuerpo se regeneraba sin pausa, todo indicaba que la muchacha que conocía se había perdido en algún lugar profundo, consumida por el poder. El Devaloka quemaba sus venas. Su cuerpo emitía un brillo rojo furioso, y aunque sentía cómo sus músculos gritaban por descanso, no podía detenerse. Tiffany blandía una katana teñida en escarlata, que comenzaba a emitir un zumbido cada vez más siniestro. Un susurro, tenue al principio, empezó a escucharse. Despiértame, libérame, permíteme devorarlo todo. Carlos apretó los dientes. Recordó sus entrenamientos con la anciana del Valle Espiritual. Respiró profundo, calmó su mente. Tenía que ser preciso. Tenía que dejar de verla como una amiga, y enfrentarla como el monstruo que era ahora. Lanza del jabalí. Invocó su arma, y su cuerpo se disparó como un proyectil. Tiffany lo siguió sin pensar, completamente absorbida por su instinto asesino. Carlos golpeó el suelo con fuerza, levantando fragmentos de roca. Las piedras cayeron sobre ella, pero ella las cortó sin esfuerzo, una tras otra, en una danza perfecta de destrucción. Exactamente lo que Carlos quería. Gengen Musu, activado. Una técnica que había perfeccionado durante medio mes. No era solo fuerza o velocidad. Era lectura, precisión, canalización espiritual. Carlos se dejó caer desde la cima de la formación rocosa. La gravedad, la fuerza del Devaloka, la velocidad de la lanza jabalí y la precisión de su nuevo arte marcial, todo se combinó en un solo ataque devastador. El impacto fue brutal.
Tiffany detuvo el golpe con su katana, y por un instante, ambos parecían igualados. El poder era tan descomunal que la montaña misma tembló con el choque. Pero él sabía que no podía ganarle de frente. Necesitaba otra cosa, otra oportunidad. Y entonces lo vio. Una gran bola de fuego surcaba el cielo hacia ellos. Carlos no lo dudó. Clavó los pies en la roca, giró con toda su fuerza, y en el último segundo, redirigió a Tiffany hacia la trayectoria del fuego. El impacto fue directo. Ella gruñó de dolor, su piel chisporroteó, pero Carlos aprovechó ese instante. Con un grito que desgarró su garganta, hundió la lanza en su estómago. Un agujero se abrió en el cuerpo de Tiffany. Ella escupió sangre. Ambos cayeron al suelo como muñecos rotos, envueltos en polvo y ceniza. Carlos ya no podía moverse. Su cuerpo temblaba, su aliento era un hilo. Vio como Tiffany caía derrotada, sus ojos vacíos al fin en silencio. Quiso levantarse. Quiso seguir. Tenía que ayudar a los otros. Pero entonces sintió unas manos firmes en sus hombros. «Tenemos que irnos», dijo una voz conocida. Era Ost. Su rostro estaba consumido por venas negras, el símbolo de la maldición que lentamente la estaba matando. «No hay tiempo. El rey ya dio la orden, van a activar el plan. Sepultarán a la tortuga, y a la otra cosa». Carlos apenas pudo asentir. Mientras tanto, en otro lugar, Ren, Claire y Rattalia se encontraban atrapados en una batalla descomunal contra un nuevo enemigo. Una no muerta del hacha, una guerrera antigua, caída en desgracia pero con una mente intacta y letal. No era como los otros cadáveres que habían enfrentado. Ella era diferente. Peligrosamente estratégica. Sus movimientos eran precisos, su mirada calculadora. Podía leer sus intenciones, anticiparse a cada ataque, y controlar el ritmo del combate como si estuviera jugando una partida de ajedrez, con ellos como simples peones. «No podemos con ella así», gritó Claire, jadeando mientras bloqueaba un hachazo que hizo temblar su brazo. La no muerta sonrió. Su rostro estaba medio descompuesto, pero la inteligencia brillaba en sus ojos muertos. Cambió su hacha una vez más, invocando una nueva arma desde el aire. Esta vez era un hacha corta, de una sola mano, hecha de un metal dorado brillante. Por un momento parecía decorativa, hasta que la alzó al cielo. Entonces ocurrió. Desde el filo, una llama púrpura brotó con violencia. Se envolvió a sí misma en ese fuego violáceo que distorsionaba el aire y quemaba la tierra con solo rozarla. Ren abrió los ojos con horror. «No puede ser. Esa es la llama del Devaloka», gritó, retrocediendo instintivamente. El fuego se expandió como una corona infernal, y la guerrera no muerta ejecutó un corte horizontal con su hacha. Una ola de fuego púrpura se disparó hacia ellos. Los tres saltaron en direcciones distintas, logrando esquivarlo por un pelo. Pero el impacto arrasó árboles, piedras y terreno, dejando un cráter abrasado. «No hay forma de que una muerta pueda usar Devaloka», gritó Claire, incrédula. Rattalia cerró los ojos por un segundo, respiró profundo. «Yo puedo intentarlo. Aún no lo domino por completo, pero puedo igualarla, al menos por unos segundos». Se centró, comenzó a reunir su energía interna. Pero la no muerta lo notó inmediatamente. Como si tuviera un radar para ese tipo de poder, ignoró completamente a Ren y Claire y se lanzó contra Rattalia. «¡No!», gritó Ren, intentando interceptarla. Pero fue demasiado rápida. Con un ágil movimiento, se deslizó por el suelo y asestó un corte limpio al costado de Rattalia. No fue mortal, pero sí lo suficiente como para dejarla fuera de combate. «¡Maldición!», rugió Ren, mientras Claire sujetaba a Rattalia y retrocedía para curarla. La furia lo invadió. Ya no había dudas. Desenvainó la espada del dragón, una de sus cartas más poderosas. El aura de la espada chisporroteó al entrar en contacto con su energía. Se preparó para desatar su técnica definitiva. La no muerta lo observó, y sonrió. Y entonces, guardó su hacha. El fuego púrpura desapareció como si nunca hubiera existido. El aura asesina se desvaneció. ¿Qué? Ren se quedó congelado, confundido. La guerrera habló, con voz firme pero tranquila.
Me han ordenado retirarme. Fue entretenido, tienes talento, espadachín. De haber seguido viva, probablemente me habrías matado algún día. Pero ya no soy de este mundo. Y con un movimiento ágil, saltó hacia las sombras de la montaña. Ren quiso seguirla, pero entonces, algo se interpuso en su camino. Un monstruo, una aberración que parecía una fusión imposible entre un tigre y una tortuga. Sus colmillos brillaban, su caparazón se sacudía con un aura venenosa. No le costó nada matarlo. Un solo corte bastó. Pero al levantar la vista, Ren entendió. Había docenas. Tal vez cientos. La tortuga, o la otra cosa que invocaron, había liberado a toda una legión de bestias para frenar a las tropas. Y esa era la verdadera razón por la que el ejército no había intervenido hasta ahora. No solo era por orden del rey. Era porque estaban siendo masacrados, ocupados conteniendo a estas criaturas. Ren no dudó. Apretó los dientes, desató el aura de su espada y comenzó a cortar a los monstruos uno por uno, sin descanso, sin pausa, sin vacilación. Unos momentos después, todos los grupos comenzaron a reunirse. Carlos, Ost, Claire, Ren, y los pocos que aún podían moverse estaban ya a punto de colapsar. Pero no había tiempo para descanso. El rey dio la orden. Y entonces ocurrió lo impensable. Todas las tropas fueron teletransportadas mediante un ritual de emergencia. En el último segundo, cuando la gran tortuga espiritual comenzaba a regenerarse, una explosión rugió en lo alto del cielo. Montañas enteras colapsaron, estructuras mágicas enterraron su cuerpo, cadenas espirituales la sujetaron con runas brillantes. Y lo único que quedó expuesto fue la cabeza de la serpiente que la habitaba, esa entidad maldita que se fusionaba con ella. Rugió con furia, atrapada, sepultada, pero aún viva. Mientras tanto, en lo más profundo de la tortuga, la oscuridad era densa, pero no silenciosa. Los ecos del temblor aún resonaban dentro del cuerpo colosal de la tortuga espiritual. Y entre carne regenerada, estructuras inorgánicas y magia residual, la no muerta cargaba con facilidad a Tiffany, cuyo cuerpo aún mostraba rastros del combate. El enorme agujero en su abdomen ya se había regenerado casi por completo. Ambas se habían salvado de la explosión anterior, refugiándose en el interior del monstruo. Una idea tan macabra como efectiva. En ese santuario deformado, recubierto por membranas palpitantes y maquinaria hechizada, yacía el cadáver de Kyo, aún fresco, aplastado contra un muro metálico. Y sentada junto a él, hojeando lentamente uno de sus tomos personales, estaba Malty. Sus ojos no se alzaban, como si la muerte del científico loco le resultara irrelevante. Ambas sabían que él terminaría muriendo. Y no les importaba. A Tiffany, de hecho, le parecía un justo final. Desde que descubrió que Kyo realizaba experimentos con niños pequeños, había querido matarlo. Solo se contuvo porque, irónicamente, él le había dado el poder que tanto deseaba. La no muerta, por su parte, tenía motivaciones más complejas. Había sido revivida por Kyo, sí, pero nunca le fue leal. Lo observaba como se observa una herramienta, o un peón. Me interesaba saber qué harías tú, pelirroja, si tuvieras todo el control, murmuró, como si leyera el ambiente. Malty cerró el libro con un suave chasquido. Bien. Cambiaremos el objetivo por completo. Tiffany y la no muerta alzaron la vista. Y ambas se sorprendieron al instante. Los ojos de Malty ya no eran como antes. Aún conservaban parte de ese verde brillante, pero ahora, la otra mitad era de un gris metálico, como si algo nuevo, extraño, la estuviera reclamando desde dentro. Espera, ¿entonces ya no vamos a matar a los héroes?, preguntó Tiffany, confundida. Había sido su única razón para unirse. Su odio por el héroe de la lanza y el escudo no era un capricho, sino una convicción. Malty sonrió. Una sonrisa fría, con tintes de algo más profundo. No. Al menos no ahora. Hay algo mucho más importante que debemos hacer. Después, pensaremos si matarlos, esclavizarlos, o simplemente conquistar este y otros mundos. El silencio que siguió a esa frase fue cortante. Otros mundos. Susurró la no muerta. Tiffany ladeó la cabeza, incrédula. Pero lo entendió.
Me gusta tu ambición. Me voy contigo. Lo cierto era que no tenía opción. Estaba ligada a ellas. Si las traicionaba, podría morir con solo una orden. Tiffany vaciló unos segundos más. El dolor aún ardía en su cuerpo, especialmente en la cicatriz de su ombligo, que no terminaba de sanar. Era un recordatorio de que, sin la estrategia de Malty, ella ya estaría muerta o capturada. Bien, pero primero lo primero. Malty se acercó a una cámara lateral, donde un cuerpo apenas respiraba. Era Itsuki. El héroe del arco estaba suspendido por cadenas negras, conectado por tubos mágicos al núcleo regenerativo de la tortuga. Estaba tan pálido que parecía un cadáver. Increíble, todo lo que este imbécil logró con sus experimentos. Malty transformó su arma en una lanza de energía pura y rompió las cadenas, desconectándolo del sistema. Itsuki cayó al suelo como un trapo mojado. Sin perder tiempo, Malty le abrió la boca y le forzó a tragar una poción de hidraciel, una mezcla curativa extremadamente rara. ¿Por qué lo ayudas?, espetó Tiffany, cruzada de brazos. ¿No se supone que deberíamos matarlos a todos? ¿Para qué salvar a uno que puede ser reemplazado cuando se invoquen nuevos héroes? La poción chisporroteó al entrar en su garganta, pero Itsuki seguía inconsciente. Malty exhaló lentamente, y se volvió hacia ella. Créeme. Acabo de descubrir un par de secretitos. Si este idiota muere ahora, provocaríamos una catástrofe monumental. Y no me gusta la idea de ser la próxima perseguida por un ente universal. La no muerta alzó una ceja. ¿De qué demonios hablas? Lo sabrán a su debido tiempo. Pero por ahora, él es esencial. Dejaron a Itsuki reposando, apenas con vida. Malty dio media vuelta, y las tres comenzaron a caminar por los pasillos oscuros y pulsantes del interior de la tortuga, mientras una sacudida las desequilibró. ¿Qué fue eso?, preguntó Tiffany, tensándose. Está ocurriendo la transformación. Kyo había preparado una segunda fase por si la tortuga era derrotada. Esta es la forma final. Malty sonrió mientras las paredes vibraban. El aire se volvió más espeso. Una presión brutal se sintió por todo el lugar. Está furiosa. Ha sido herida, usada, sellada, y ahora ha despertado con rabia. Pero, ¿todo esto para qué?, preguntó Tiffany, cada vez más confundida. ¿A qué estás jugando ahora? Malty se detuvo justo frente a una compuerta viva que se abrió con un gruñido húmedo. El interior brillaba con símbolos arcanos, como si algo los estuviera guiando hacia un ritual mayor. Vamos a forzar a los héroes a entrar aquí. Y una vez lo hagan, los utilizaremos para conseguir los permisos para cruzar a otro mundo. Las tres se miraron en silencio. Sabían que, a partir de ahora, todo estaba en juego. Naomi, Carlos y Ren estaban reunidos en la gran tienda de mando, junto a varios altos mandos del ejército, incluido el rey. A pesar de las bajas causadas por los monstruos invocados por la tortuga, la evacuación del ejército había sido un éxito parcial. Lo más importante era que, por ahora, la tortuga había sido contenida. El rey observaba a los tres héroes con gesto serio. No le agradaba lo que estaba pasando. Desde que descubrió que Naomi y Carlos podían utilizar la serie maldita, había comenzado a desconfiar. Y ahora, con la tortuga corrompida, sus temores parecían más que justificados. Tendremos que pensar en otra estrategia, y rápido, dijo el rey con tono áspero. Esa cosa, ya no es la tortuga espiritual. Es un monstruo. Carlos se encontraba sentado, bebiendo una poción lentamente. Algunos soldados, reconociendo su esfuerzo en la última batalla, se habían ofrecido a compartir parte de su energía para que pudiera recuperarse más rápido. Pero ni siquiera eso bastaba para calmar su mente. No había peleado contra la tortuga directamente, sino contra Tiffany. Y aún así, casi muere. Ren, por su parte, mantenía el ceño fruncido. Él sí tuvo contacto con la tortuga, pero su verdadero problema fue la no muerta del hacha, quien lo superaba con habilidad y astucia. La tortuga no se regenera tan rápido, dijo Naomi de pronto, rompiendo el silencio. Los tres se giraron hacia ella, atentos. Cuando la decapitaron y destruyeron su corazón, la regeneración comenzó, pero fue lenta. Muy lenta.
El problema es que, sigue con vida por culpa de la cabeza de la serpiente. Golpeó con frustración la mesa de campaña. Su voz temblaba entre rabia y agotamiento. Si hubiera tenido suficiente poder, si ustedes no hubieran estado ocupados, quizá. Se interrumpió a sí misma. Ellos sabían que existía una alta probabilidad de que lográramos eliminar sus 3 núcleos. Por eso, siempre tuvieron a Tiffany y a la no muerta como cartas de emergencia. Calló por unos segundos. Malty. Estoy segura de que fue ella quien orquestó todo esto. Carlos la miró de reojo. Asintió con seriedad. Tiffany la rescató. No es coincidencia que justo ahora esté aquí, convertida en esa cosa, y peleando directamente contra mí. Entonces lo que tenemos que hacer es simple, dijo Ren, cruzado de brazos. Atacamos otra vez. Acabamos con todos. Naomi y Carlos lo miraron. No era una mala idea, pero tampoco era sencilla. No será tan fácil, replicó Naomi. Si atacamos otra vez, la no muerta y Malty vendrán directamente por nosotros. Y Tiffany también, añadió Carlos. Aún vive. Pude haberla rematado, pero ya no tenía fuerzas, y teníamos que regresar. No tuve elección. Entonces Ren alzó la voz con firmeza. Por primera vez, se notaba en él una mezcla de frustración y resolución. Entonces cambiaremos de oponentes. Los 3 lo miraron sorprendidos. Naomi, tú y tu grupo son fuertes. Si se centran en mantener ocupada a Tiffany, podrán neutralizarla. Carlos, tú tienes la lanza santa. Es ideal para lidiar con la no muerta. Esa arma está hecha para purificar. Y yo, tengo el grupo más grande de tropas a mi disposición. Nos encargaremos de contener a la tortuga. Solo necesito tiempo. Ustedes terminen con sus enemigos y luego vengan a ayudarme. Por un momento reinó el silencio. El rey, Naomi y Carlos intercambiaron miradas. Era una estrategia arriesgada, con puntos débiles, pero también tenía lógica. La clave era atacar donde el enemigo no lo esperaba. Bien. Lo haremos a tu manera, aceptó el rey. No tenemos mejores opciones. Ni Naomi ni Carlos objetaron. Ambos sabían que, por primera vez en toda esta guerra, tenían una posibilidad real de ganar. Pero entonces, el suelo tembló. La tienda entera vibró con violencia, como si algo estuviera empujando desde las entrañas del mundo. ¿Ahora qué?, gritó un soldado, corriendo desde el exterior. Los 4 salieron de la tienda. Y lo vieron. La tortuga espiritual se había liberado. Pero ya no era la misma. Su apariencia maldita se había desvanecido parcialmente. Y, sin embargo, lo que emergía ahora era aún peor. Su cuerpo estaba cubierto por placas negras y cristales púrpuras, como si la corrupción se hubiera integrado en su forma natural. La cabeza de la serpiente giraba con furia, rugiendo contra el campamento. El aire a su alrededor hervía, y en los ojos de la bestia había un solo sentimiento: odio absoluto. Está más consciente que antes, susurró Naomi. Y más peligrosa. A sus posiciones, gritó el rey. Que las tropas se preparen para el combate. El segundo asalto estaba a punto de comenzar. Y esta vez,